Buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos en este día jueves 2 de julio del año 2020. Vamos a 2 horas de completa información. Tenemos noticias nacionales e internacionales, una diversidad de temas. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, como siempre un gusto poder acompañarles también a través de este espacio, ahora transmitiendo desde casa como lo hemos hecho los últimos días. Y bueno, queremos aprovechar también para saludar a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales que están conectados con nosotros, y de manera muy especial un fuerte abrazo para nuestros connacionales que siempre están pendientes de la señal de Noticiero Hechos, de las noticias que ocurren acá en el territorio salvadoreño y que nos acompañan a través de Telecentro 429 de DirecTV. Vamos a iniciar con nuestros titulares para esta emisión. Empleados de salud salieron a protestar. Llegaron hasta la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de una nueva ley de emergencia que incluya una cuarentena para disminuir los contagios por COVID-19. Los diputados continúan el debate de la propuesta del régimen de excepción que presentó el gobierno. Se habla de hacer cuarentenas focalizadas en los municipios más afectados. En la plenaria de esta tarde se podría tomar una decisión. 70 de los 141 reos que dieron positivo a COVID-19 donarán su plasma para ayudar a los pacientes que lo necesitan. Le tenemos todos los detalles. Continúan los vuelos humanitarios para el retorno de salvadoreños varados en distintos países. En las últimas horas, 81 connacionales regresaron procedentes de Colombia y Ecuador. En el mundo, 517,000 personas han muerto a causa del coronavirus y hay más de 10.6 millones de contagiados. Estados Unidos es el país con más casos y mayor número de fallecidos. Vamos a saludar en este momento a los equipos de Noticiero Hechos que ya están listos para informarnos de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Tenemos noticias nacionales e internacionales, todo lo que usted necesita saber se lo vamos a informar en los próximos minutos. Célida. Así es, ya están nuestros equipos listos para compartirnos la información que han recabado en el transcurso de la mañana. Nos estaremos enlazando en unos minutos con Marcela Rivera y es muy importante para todos los que tienen hijos, para los que tienen niños en casa, que presten atención al reporte que le vamos a presentar. Según las estadísticas oficiales, hay 100 niños afectados con COVID-19, así que muy importante, vamos a conocer cuáles son las recomendaciones que dan los especialistas precisamente para evitar el contagio en nuestros niños. Y también tenemos ya lista la periodista Carla Goches. En unos minutos nos va a informar sobre el duelo también que se vive a través de redes sociales. Y es que en los últimos días hemos visto varias publicaciones con listones negros en las cuentas de redes sociales y hemos conversado con expertos sobre cómo sobrellevar este luto a través de las redes. Muy importante la temática. También estamos enlazados ya con Tatiana Funes. De hecho, vamos a comenzar con ese reporte porque ella ha dado cobertura a diferentes protestas que se dieron en el transcurso de la mañana por representantes del sector salud. Ellos tienen exigencias muy puntuales. Tatiana, coméntanos de qué se trata. Buenas tardes. Frente a este palacio. Así es, buenas tardes compañeros, me encuentro a las afueras de la Asamblea Legislativa, uno de los puntos donde se concentraron los miembros de la unidad de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud. Ellos exigen que se apruebe una nueva cuarentena mediante un régimen de excepción, así como otras solicitudes de índole financiero, pero veamos a continuación la nota que les he preparado al respecto. Llegaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir la pronta aprobación del régimen de excepción, solicitado por el Ejecutivo para reducir el número de contagios de coronavirus. Que ellos aprueben una cuarentena, porque el pueblo pues lo necesita. El gobierno hará lo suyo con relación pues a provisionar
de alimentos y todo lo que el pueblo salvadoreño necesite, pero no hay cosas que el gobierno no las puede hacer, ¿no? Como medida de presión también se concentraron en el Hospital Rosales y a las afueras del Hospital Benjamín Blum. Dentro de las peticiones de los sindicalistas también está el pago de un bono de $150 y la contratación de un seguro de vida para el personal de primera línea. Le exigimos a la Asamblea Legislativa, al ministro de Salud y al presidente de la República que se pongan de acuerdo para que empiece a hacerse efectivo el seguro de vida y se le haga el reconocimiento a las familias que han perdido prácticamente un trabajador de salud y que sea de manera retroactiva. Otra de las peticiones es que se habilite un área del Hospital El Salvador para la atención exclusiva del personal de primera línea que se encuentre en estado crítico a causa de COVID-19. Hospital solo para atender trabajadores de salud contagiados de carácter grave o crítico, o se delegue una ala del Hospital El Salvador para atender a nuestro personal. Estamos perdiendo trabajadores, médicos, enfermeras, anestesistas, terapistas, radiólogos. En salud estamos enfermando y muchos están muriendo. Hemos tenido muchas bajas a nivel nacional de todas las áreas de trabajadores de salud y quiero decirles que enfermos o muertos no podemos ayudar nosotros. Así es que los trabajadores de la salud no descartan en su momento detener las labores en exigencia para la aprobación de sus solicitudes. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes desde la Asamblea Legislativa y de esta manera devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Tatiana. De hecho, seguimos con temas similares porque este jueves continuó la reunión de la Comisión Política en la Asamblea Legislativa. En este encuentro, los diputados debaten las propuestas del régimen de excepción de 15 días que presentó el gobierno para disminuir los contagios del COVID-19. Según los legisladores y de acuerdo a los expertos invitados a esta comisión, lo recomendable sería tomar medidas de tipo focalizadas y no a nivel nacional como lo plantea el Ejecutivo. Incluso está programada una plenaria para hoy a las 2 de la tarde donde los diputados podrían tomar una decisión. Producto de la discusión de la comunidad científica, que dijo, miren, una cuarentena por sí sola no resuelve el problema. Una ley de suspensión de garantías constitucionales no resuelve el problema por sí sola. Eso tiene que ir acompañado de un plan. ¿Qué debe contener ese plan? Medidas sanitarias. ¿Cómo cuáles? Las pruebas de COVID en todas aquellas zonas de alto contagio. El tratamiento para las personas asintomáticas, porque el factor multiplicador del virus se da a través de las personas asintomáticas. Hay que hacer hacer brigadas y visita casa por casa e ir a atender a esas personas de personal altamente calificado, me refiero a promotores de salud. Y seguimos con temas económicos porque el gobierno sostiene que va a cumplir todos sus compromisos a pesar de las afectaciones en las finanzas por la pandemia. Nosotros estamos previendo que el déficit fiscal pueda rondar, digamos, entre un 8 a un 10% y que la deuda pública pueda rondar entre un 85% a un 95%. A pesar del déficit fiscal y la deuda pública con el que podría cerrar 2020 para El Salvador, eso no pondrá en riesgo de impago a las remuneraciones de empleados públicos y pensiones, sostiene el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Esto no tiene ningún riesgo sobre el tema de salarios y sobre el tema del pago de pensiones. Las prioridades, digamos, del Ejecutivo son pagar la deuda pública, pagar los salarios, pagar los sistemas de pensiones y de ahí vienen pues todos los programas sociales y obligaciones financieras del Estado. Nelson Fuentes agrega que el nivel de deuda y déficit sería temporal. Para 2021 se buscará incrementar los ingresos de forma administrativa. El llamado a la inversión privada en El Salvador, el llamado a proyectos estratégicos y eso una vez que termine la etapa de crisis nos va a llevar, digamos, a una expectativa de crecimiento mayor a la que hemos tenido históricamente cercana al 2%. Y eso seguramente nos va a dar mejores datos fiscales que nos muestren, digamos, una disminución en la deuda pública y del déficit fiscal. En otro tema, en los próximos días,
presentarán ante la Asamblea Legislativa la ratificación de $300 millones que serán destinados a la atención de la emergencia por coronavirus. El 30% de los fondos se orientarán para las municipalidades. Provienen de 250 millones del BID, que son de apoyo presupuestario, y 50 millones también del BID dirigidos exclusivamente a salud pública. Entonces, nosotros esperamos que la Asamblea pueda retomarlos lo más pronto posible, una vez que los presentemos. Una vez aprobados los recursos, se agilizará la asignación presupuestaria, explicó el titular de Hacienda. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la ministra de Turismo, Morena Valdés, dijo que la fase 4 de reapertura de los 5 rubros turísticos, hoteles, restaurantes, parques recreativos, empresas de turismo y turismo internacional, depende de la evaluación del Ministerio de Salud y del Gabinete Ampliado. Si la evaluación tiene una tendencia positiva, el 6 de agosto se estarían reactivando el turismo en el país. Además, hizo mención de las pérdidas que se han generado en ese sector debido a la pandemia. Casi todo sale bien, estaríamos iniciando la fase 4 el 6 de agosto, en donde se permitirá que todos los rubros del turismo, porque son 5 grandes rubros, puedan ya salir y ya puedan hacer todas sus acciones en cuanto a las actividades turísticas. Realmente acabo de dar los datos actualizados al cierre de junio 2020 y estamos calculando $1.100 millones de pérdida en ingreso de divisas. Eso nos está dando un retroceso de aproximadamente 10 años, y así también en ingreso de visitantes estamos teniendo un cálculo de 865.000 ingresos de visitantes versus los ya 2.6 millones que habíamos logrado a finales de 2019. Eso quiere decir... ¿Pero qué dicen los datos? ¿Cómo se encuentra El Salvador en casos de COVID-19? Vamos a revisar en este momento la página oficial. La última actualización fue hoy a las 12 del mediodía. ¿Qué dicen las estadísticas? Hay 7.000 casos confirmados ya de COVID-19 en el país, de los cuales ya se recuperaron 4.115 y hay 191 fallecidos y además 2.694 casos activos. Algo que también le hemos dado seguimiento durante los últimos días son los casos sospechosos, que estos han ido en aumento, prácticamente se han disparado durante los últimos días. Tenemos más casos sospechosos que casos confirmados. En ese caso, según los datos oficiales, hay 7.414 casos sospechosos hasta este día. También se han realizado más de 167.000 pruebas. Vamos a ver el pronóstico de los pacientes, porque esto también ha ido incrementando en el diagnóstico de graves y críticos. Por ejemplo, ya se rebasaron las 200 personas en estado crítico y las 400 en estado grave. Solamente en estos dos puntos, que son las gráficas roja y naranja, hay más de 600 personas, 614 para ser exactos, en estado grave o crítico, que han estado siendo las más afectadas por el COVID-19. Pero también otro punto, y que lo recalcábamos durante la emisión anterior de ayer al mediodía, es las edades de las personas con COVID-19, porque hasta esta fecha, hoy, se contabilizan 100 niños de 0 a 9 años de edad que han dado positivo a COVID-19. También tenemos adolescentes de 10 a 19 años, hay 193 en este caso. Y también tenemos los adultos mayores, son los arriba de 80 años, donde hemos puesto el punto de atención. Hay 187 adultos arriba de 80 años que han dado positivo al COVID-19. Así ha ido incrementando esta enfermedad, y los datos también que han ido en aumento después de las pruebas realizadas.
Y si usted tiene niños, preste mucha atención al siguiente reporte. Vamos a enlazarnos con la periodista Marcela Rivera, que conversó con el presidente de la Asociación de Pediatría para conocer cuáles son los riesgos en los menores de edad ante el contagio de COVID-19 y cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir. Marcela, buenas tardes. Adelante con el informe. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, ya se contabilizan 100 niños entre los 0 y 9 años que han contraído el coronavirus. Veamos el siguiente reporte acerca de las recomendaciones que se deben seguir para prevenir este virus en menores de edad. Los niños no son inmunes a la enfermedad, ni tampoco quiere decir que un niño necesariamente no se vaya a complicar. Eso se refleja en las estadísticas de personas que han contraído el coronavirus, aunque en un porcentaje menor en los niños entre los 0 a 9 años ya se contabilizan 100 casos, mismo que van en aumento. Y aunque expertos aseguran que pueden presentar síntomas más leves que en los adultos, no es de confiarse, especialmente si tiene algún padecimiento. Comorbilidades le llamamos nosotros, o enfermedades de base, como niños con problemas del corazón, problemas endocrinológicos, con cáncer, con ciertas enfermedades de fondo o con ciertas limitantes físicas que los hacen mucho más propensos a tener complicaciones de las enfermedades. De hecho, la mayoría de los niños que se encuentran hospitalizados son niños con comorbilidades que se les han complicado la enfermedad. Las recomendaciones para evitar el contagio se concentran en el lavado de manos constante, el distanciamiento social, pero no se recomienda el uso de mascarillas para los niños y niñas. El uso de mascarillas en menores de 2 años no está permitido, ya que pues primero no las pueden usar correctamente y segundo entorpece la respiración y los puede poner en riesgo de otras condiciones. En estos niños pues únicamente lo que se necesita son las caretas o las caretas protectoras, hay de diferentes tipos, no tiene que tener una especificidad exacta, básicamente lo único que tiene que es proteger contra con las partículas que se expelen de otras personas. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Pediatría, los niños pueden contraer el virus como cualquier persona, pero la pregunta que surge es si ellos pueden transmitirlo. La posibilidad de que este niño transmita la enfermedad, que él sea el agente transmisor hacia otras personas, es mucho menor que los adultos por varias razones. Primero, porque pues los niños se expelen poca cantidad de micropartículas comparados al adulto. La cantidad de virus que un niño pueda llegar a tener o desarrollar en el transcurso de una infección es mucho menor que la del adulto. Así que pues estas variables hacen pues que el niño sea un agente transmisor menor. Si bien es cierto que existen varios mitos respecto a COVID-19, lo importante es tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. La responsabilidad es individual. La persona debe velar por su bienestar y la de su familia, ya que cada cuerpo reacciona diferente al virus. Recordar que siempre es necesario mantener las medidas sanitarias para prevenir este virus que no solamente ha afectado a El Salvador, sino también a nivel mundial y que aún sigue cobrando más vidas humanas. Este es mi informe. Y las implicaciones económicas por la pandemia del COVID-19 en el territorio salvadoreño serán severas. Es el taller Cucaramácara. La pandemia obligó a cerrar sus instalaciones y así muchos negocios sucumbieron ante el coronavirus. Orillaron a sus propietarios o a las personas que dependen de ellos a buscar alternativas. Un panorama complicado para las finanzas de miles de salvadoreños, sobre todo porque el 2020 cerrará con una caída de la economía de entre el 6,5 y 8,5%, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva. Fátima explica cómo hace frente al COVID de forma virtual. Ya no vamos a trabajar como una escuela física, que esa era como la actividad principal de nuestro taller. O sea, nosotros impartíamos clases de arte para niños, jóvenes y adultos en un espacio físico. Pero a partir del coronavirus, pues al cerrar el local, eso tuvo que terminar. Ha sido muy difícil para todos y sobre todo en las pérdidas económicas ha sido muy sensible. Pero Y es que el coronavirus nos lleva a una recesión mundial que no se había visto desde la década de los 30. Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, sostiene que hay que apostarle a los sectores productivos con mayor empleabilidad para paliar el desempleo
y el aumento de la pobreza. El Salvador debe de mantener el ingreso de los hogares salvadoreños y esto se puede hacer con una desescalada, de una vuelta a la normalidad de aquellas actividades económicas que generen empleo, que generen más crecimiento económico, pero que también tomen en cuenta políticas de prevención de contagio. Las remesas y las exportaciones son pilares de la economía salvadoreña, pero ya empiezan a arrojar números desfavorables, sobre todo por la vinculación con nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, país que podría caer un 9% en sus finanzas, sostiene Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y es donde provienen particularmente todo el flujo de remesas que tiene el país, que representa casi una quinta parte del Producto Interno Bruto, pero es donde nosotros enviamos nuestra mayor parte de las exportaciones. Por lo tanto, este año también se espera una caída significativa de las exportaciones y de las remesas, que de acuerdo al Banco Central de Reserva, en el caso de las remesas a mayo de este año ya se había experimentado una caída en torno al 12% y en el caso de las exportaciones una caída en torno al 24%. ¿Pero qué puede hacer El Salvador ante esta situación? El déficit fiscal ya roza el 13% y se prevé que los niveles de deuda alcancen el 93% a finales de año, pues lo que se requiere es una política tributaria más progresiva, es decir, que tributen más los que tienen más ingresos y más riqueza. Que las personas de la tercera edad no deben de salir a trabajar por sus condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, desde el Estado se debe de garantizarles un ingreso a estas personas. Esto además ayuda a que ellos tengan niveles de consumo y que por lo tanto se minimice los impactos de la crisis económica en estos grupos vulnerables. Adicionalmente, se debe de reestructurar el presupuesto de la República. Aunque no es una buena noticia para las finanzas de El Salvador, negocios como el taller Cucaramácara se niegan a desaparecer. Seguirá hasta donde la pandemia y sus graves efectos colaterales lo permitan. Aún si no tiene casa y aún si no tiene local y no tiene una oficina física para funcionar. No estoy descartando el hecho de tener un local físico en el futuro, pero dependerá de cómo se mueva la economía. Por el momento estamos funcionando como clases en línea, muchos de nuestros chicos ya están dando resultados. Quiero confesar que esos resultados me inspiran mucho. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a conocer los siguientes casos donde se pide la ayuda de ustedes, amigos televidentes, para donación de plasma de personas que ya se han recuperado de COVID-19. El primer caso es del paciente Francisco Arturo Cabrera Mirón. Él solicita donación del tipo ARH positivo y puede contactar al número telefónico 7880 1106. Repito el número, 7880 1106. Este es el primer caso que le presentamos esta tarde, pero también tenemos el de Mauricio Enríquez, que solicita donantes del tipo BRH positivo. Puede contactarse al número telefónico 73 63 89 03. Repito, 73 63 89 03. Y también tenemos otro caso donde se pide donación del tipo ARH positivo y puede llamar a los siguientes números telefónicos: 6308 61 47 y también al 78 78 1309. Aquí están estas personas que solicitan de su ayuda para poder sobrellevar y también poder vencer el COVID-19 de igual manera como usted lo hizo. Ahora otras personas están pidiendo de su colaboración.
Y en más información, el ministro de Salud anunció que se enviarán insumos hospitalarios a toda la red nacional. Entre estos se encuentran gabachones, guantes, botas, protectores faciales, alcohol y medicamentos. Esta acción es parte de apoyo que el gobierno brinda a los trabajadores de salud que luchan en primera línea en contra del COVID-19. Te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y poseen elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en tiendas, farmacias y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe. Un producto de Laboratorios Pile. Y vamos con información en desarrollo hasta el departamento de Morazán. Ahí se encuentra el periodista Bennett Castillo, y es que las autoridades de protección civil de esta localidad, de este departamento, también están tomando medidas en contra del COVID-19 debido a que en los últimos días los casos han aumentado. Adelante, Bennett. Muy buenas tardes, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Es un placer saludarles desde el departamento de Morazán, específicamente desde la cabecera departamental San Francisco Gotera. Y es que los casos positivos de COVID-19 siguen aumentando en el territorio salvadoreño, y en San Francisco Gotera pues no ha sido la excepción. Los casos pues están saliendo cada día más casos en esta ciudad. Ante esta situación, la Comisión Municipal de Protección Civil se reunió este día para abordar las medidas que se han implementado y también para tomar acuerdos a las nuevas medidas que se van a implementar en este municipio. Escuchemos a las autoridades. Ya tuvimos el primer enterramiento por COVID-19 acá en nuestro municipio, situación de que nos preocupa porque este día la Asamblea Legislativa va a sesionar, y dentro de los puntos de mayor envergadura está lo que es la cuarentena restringida. Nos preocupa que la Asamblea está tomando como parámetro una cuarentena focalizada, lo cual nos preocupa porque consideramos de que no debemos esperar a estar colapsados para tomar acciones. Creemos que la cuarentena pues debe ser generalizada. En el caso nuestro, si bien es cierto, aparecemos en estadísticas con muy pocos casos, pero eso no quiere decir de que no tengamos un riesgo alto de un repunte. Ahí teníamos las declaraciones de las autoridades en torno a esta situación que vive el país, específicamente en el departamento de Morazán. Recordar que solo en este departamento ya se reportan 23 casos confirmados de COVID-19, así lo han dicho las autoridades. San Francisco Gotera pues ya reporta 8 contagios del nuevo coronavirus. Era la información que teníamos a estas horas. Regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bennett, gracias por tu reporte. Nosotros hacemos el primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Y el director de Centros Penales informó que 70 de los 140 reos de centros penales que dieron positivo a COVID-19 y ahora se han recuperado quieren donar su plasma a otros pacientes que lo necesiten. Veamos el informe. Al menos 70 privados de libertad de 140 que dieron positivo a la COVID-19 están dispuestos a donar voluntariamente su plasma convaleciente para ayudar a las personas que aún continúan luchando contra esta enfermedad. Así lo informó el director de Centros Penales, Osiris Luna. De los 141 que fueron diagnosticados de COVID, 68 son los que se les van a hacer pruebas. Las pruebas que se les van a hacer son de VIH, entre otros, para que sean posibles donadores. Ellos han demostrado, de los 141, demostrando su voluntad de quererlo hacer. Por eso nosotros son 68. A la vez que de un total de 1.600 reos sospechosos de ser portadores del virus, 1.200 ya fueron descartados. El resto continúa aislado y bajo vigilancia médica. Se siguen practicando las pruebas, se han hecho cerca de 900 pruebas en todo el sistema penitenciario. Y para hacer poblaciones
cerrada, se ha hecho suficientes pruebas y se van a seguir haciendo siempre y cuando haya más sospecha. Debemos decirlo, una persona que es sospechosa puede ser por nexo también. En esa celda en la cual una persona salió positiva de COVID, todas las personas que lo rodearon o que participaban en el programa con él, caben en la calidad de sospechosos y por eso que se hizo, no por otra cosa. Osiris Luna, director de Centros Penales, también descartó que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, haya dado positivo a la enfermedad, pero que está siendo tratado con medicamentos por dengue en el Centro Penal La Esperanza. La situación ahorita de la salud de él es estable a este momento. Como te dije, se descartó COVID, pero se diagnosticó dengue, que era lo que él tenía. Tuvo un cuadro febril hace una semana, 3 días, hace cerca de 10 días, y se le dio seguimiento como todo. Y para evitar el contagio masivo en los recintos, el director sostiene que continúan con el tamizaje de las pruebas, además de que no se permitirá las visitas de los familiares. Los mismos privados de libertad saben y verdaderamente reconocen. Las personas que han estado aisladas y con síntomas, ellos reconocen que abrir ahorita para visitas sería una catástrofe en el sistema penitenciario. Por otra parte, el funcionario informó que continúan ampliando la capacidad de las salas para las audiencias virtuales de todos los reos del país, esto con el propósito de evitar más contagios. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en el siguiente informe le presentamos algunas recomendaciones y también conversamos con algunos expertos sobre la automedicación y qué tan conveniente es esto en el contexto de la pandemia del COVID-19 debido a que muchas personas lo están realizando en este momento. Veamos. No es nada nuevo que personas al sentir síntomas de alguna enfermedad prefieran automedicarse antes de consultar con expertos en salud, pero ante la emergencia por la pandemia esto puede hacerse más común por el temor a contraer el virus, pero más allá de ayudar a mejorar la salud de la persona, automedicarse puede jugar un papel en contra. Muchos ya están tomando algunos de los medicamentos de forma preventiva, pero esto es realmente grave. Porque cada medicamento, por simple que parezca, se debe de conocer el principio activo, los efectos deseados del medicamento, la dosis, la presentación, la concentración y lo que nadie toma en cuenta, los efectos secundarios. De acuerdo con el doctor Otoniel Sánchez, la automedicación puede incrementar la tasa de mortalidad con tratamientos basados en ibuprofeno. El uso de ibuprofeno o cualquier antiinflamatorio es un problema que en el caso del dengue u otras enfermedades puede causar complicaciones. El consumo, por ejemplo, de medicamentos sin prescripción médica correcta aumenta el riesgo de elevados efectos cardiovasculares como ataque al corazón, trombosis y accidente cerebrovascular. Y es que también resalta algunos errores habituales que se cometen en la automedicación con antibióticos, relacionado a la duración del tratamiento y el abuso. Está en la duración del tratamiento, con una interrupción prematura de la terapia que puede llegar a conducir a una resistencia bacteriana en el paciente. Y el abuso al tomar antibióticos sin receta en procesos de fiebre que normalmente tienen un origen viral, por ejemplo el coronavirus, y no bacteriano, por lo que terminan siendo completamente ineficaces. Recomienda consultar con expertos en salud antes de ingerir algún tipo de medicamento, ya que existen enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika que presentan algunos síntomas similares al coronavirus. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el avance del COVID-19 en el país ha incrementado la demanda de tanques de oxígeno. Quienes urgen de este suministro deben hacer largas filas para poder obtenerlo. Desde la primera semana del mes de junio, casi todos los días se ha visto largas colas de automovilistas para cambiar o recargar tanques de oxígeno médico, que demandan no solo los hospitales, sino también personas particulares, como este señor que tiene un familiar con necesidad de oxígeno y ha tenido que venir en varias oportunidades a recargar su tanque.
Sí, en este momento es que mi esposa está bastante enferma y es urgente lo que necesito ahorita. ¿Y cuánto vale un tanque de esto? En alquiler tengo 190. ¿Ese es alquiler y para cuánto tiempo es? Para 7 días. 7 días. No, este es nomás para 5 horas. Días. ¿Y vale? La recarga vale $6 vale. No se trata de escasez, sino de mayor demanda. Algunos compran los depósitos, pero a veces hay reclamos. Me quieren dar otro chimbo que no es este. O sea, me quieren dar un chimbo de metal. Y este es comprado. Recargar nada más. Y la recarga dicen que dura 4 días. Dentro de 4 días me lo dieran. Entonces no tiene sentido. El enfermo, ¿cómo va a estar sin oxígeno? 4 días, solo porque ellos dicen de que es la nueva administración. Porque me he tardado 3 horas desde las 12 de la mediodía, vengo haciendo cola. Y para que me salgan con esto ahora no es justo. Desde los centros hospitalarios vienen desde 3 y hasta 5 veces por día a recargar los tanques, porque la necesidad para los pacientes se ha incrementado. Y a nosotros nos toca hacer de 3 a 5 recargas diarias para poder dar cumplimiento a la necesidad que hay en el hospital. Ha incrementado es que la gente ha podido venir a alquilar cilindros de 23 libras y eso ha disparado completamente. Si humidificadores, ustedes buscan humidificadores para cilindros pequeños, ya no hay. Hay otros clientes que vienen por gas, pero de uso industrial, como soldadura autógena o helio para inflar globos, pero siempre van en la misma cola. Estamos comprando helio, necesitamos helio para un procedimiento que estamos haciendo con una revisión de un equipo, pero nos encontramos con la cola de la venta del helio y nosotros creemos que debería de ser lo mejor sería separar los rubros y poner por un lado la gente que viene a recargar su oxígeno y todo lo demás con los otros rubros aparte, porque la cola, si se fijan, está larga. Parte de los efectos indirectos de la pandemia del COVID-19, cuando el tiempo y el precio a veces no importa, por lograr un tanque de oxígeno, que en muchos casos determina la posibilidad de sobrevivir. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y bueno, la pandemia del COVID-19 ha cambiado hasta la forma de dar el pésame a las personas que lamentablemente sufren la pérdida de un ser querido. Y las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación, incluso en esta pandemia, el más utilizado para mostrar el apoyo ante esta situación. Pero ¿cómo sobrellevar esta carga que se ha generado en las redes sociales? Porque en los últimos días hemos visto decenas de publicaciones de pésames en las redes sociales y cargadas de mensajes de este tipo. La periodista Carla Goches está preparando un informe y nos presenta un adelanto. Adelante. Y las redes sociales son utilizadas en estos momentos para mostrar el apoyo a las familias que han perdido seres queridos por COVID-19. ¿Qué piensan los expertos sobre este tema? Escuchemos las declaraciones. O sea, dejemos también a esa persona y lo que podemos hacer es podernos grabar un video, mandarle unos minutos de palabras de aliento. Pero también es bien importante saber que no hay nada en este momento, ni siquiera en tiempos normales. Hoy en día no hay nada que nosotros podamos decir que le pueda generar confort a la persona. Y no forzar las cosas. Yo sé que existen un montón de formas tecnológicas en que podamos expresar nuestro cariño, pero simplemente digamos, aquí estoy contigo, aquí estoy y aquí estaré cuando querrás hablarlo. Pero no forcemos. Existen también que podamos hacer videos. Yo conozco una familia que hizo un video súper bonito entre todos los de la familia, en todos los lugares donde estaban, pues mostrando sus condolencias con la familia. Y entonces es bonito ver una recapitulación, pero puede ser de que el video lo vean hasta un mes después, no lo vean en el momento. Y es así como muchas familias salvadoreñas están enfrentando esta situación debido a la pandemia por COVID-19. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Regreso la señal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carla, gracias por tu reporte. Y más información, continúan los vuelos humanitarios para el retorno de salvadoreños que se encuentran varados en diferentes países. En las últimas horas, 81 connacionales procedentes de Colombia y Ecuador regresaron a sus hogares, regresaron a su país con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de El Salvador en Colombia. Los connacionales fueron recibidos por el personal del Ministerio de Salud, que se encargó de realizar la prueba PCR para descartar que sean portadores de COVID-19. Lo que por su complejidad requirió, por supuesto, muchas autorizaciones, cambios en itinerarios, diferentes versiones de programa, pero que finalmente con el espíritu y el aliento de buscar que todos los ciudadanos regresaran a sus países de origen para buscar a su hogar y poder abrigar el anhelo de estar nuevamente en su patria, creo que nos movió a hacer las coordinaciones a tiempo, con la mejor voluntad, y encontramos en el gobierno salvadoreño todo el apoyo que necesitamos también para hoy poder regresar a Colombia 50 colombianos que van en este vuelo de salida. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Bueno, y precisamente para conocer qué podemos esperar en cuanto a condiciones climáticas para las próximas horas, nos vamos a enlazar con Jonathan Hernández. Él es el meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas tardes, adelante con la información. El pronóstico del tiempo para este 2 de julio de 2020. Durante la mañana y la noche de este día esperamos vientos del este y noreste con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora. Para la tarde tendríamos el ingreso de la brisa marina a dirección sureste con velocidades también de 10 a 20 kilómetros por hora. Estas condiciones, sumado al paso de una vaguada y a la humedad restante, producto de la onda tropical que transitó sobre el territorio salvadoreño durante el día de ayer y la madrugada de este día, esperamos que se generen precipitaciones, tormentas de moderada a fuerte intensidad sobre el centro y el occidente del territorio salvadoreño. En cuanto a las temperaturas para este día, San Salvador alcanzando una máxima de 31 grados Celsius, Santa Ana con 30, Acajutla con 32, San Miguel con 36, Nueva Concepción y La Unión con 35 grados, generando que el confort térmico en promedio para nuestro territorio durante este día sea de agradable a cálido. Para la zona alta de la cordillera en su tramo centro y occidente esperamos un ambiente templado. Temperaturas mínimas para el día de mañana, San Salvador con 20 grados Celsius, Santa Ana con 21, Acajutla y La Unión llegando hasta los 25 grados Celsius, San Miguel con 22 y Nueva Concepción con 23 grados Celsius, generando que el confort térmico promedio para estas horas sobre el territorio sea de templado a agradable. Eso es todo cuanto al pronóstico del tiempo del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Vamos a un corte, regresamos con más información. Se va con vos. Es momento de conocer lo más destacado en el ámbito internacional. Nos estamos enlazando con Graciela Rajo, que nos tiene un resumen de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Adelante, Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos nuestro recorrido por el mundo en los Estados Unidos para comentarles que ante el creciente número de casos de COVID-19 y las advertencias del asesor médico de Casa Blanca, Anthony Fauci, que este país podría llegar a 100,000 contagios diarios si no se siguen las medidas adecuadas, el gobernador de California, Gavin Newsom, prohibió en 18 condados el funcionamiento de restaurantes, bares, cines, museos y otros comercios en espacios cerrados. La medida podría extenderse al menos por 3 semanas. Estados Unidos tendrá sin duda una celebración diferente del 4 de julio que se conmemora su independencia. Y mientras tanto, las escuelas públicas del estado de Nueva York, siempre en los Estados Unidos, abrirán en septiembre sus puertas, dijo el alcalde Bill de Blasio durante una conferencia de prensa de COVID-19 este jueves. El alcalde manifestó que las escuelas tendrán un número máximo de estudiantes que pueden asistir en septiembre según el espacio que puedan convertir en áreas de aprendizaje que apoyen el distanciamiento social. En algunos casos, donde todos los estudiantes no puedan asistir, van a tener horarios totalmente diferentes, dijo el alcalde.
Y siempre en ese país, el número de militares en servicio activo contagiados con COVID-19 se ha más que duplicado en las últimas 3 semanas, según las cifras publicadas por el Departamento de Defensa. Hasta el miércoles, 6.493 miembros del ejército de este país tenían el virus frente a los 2.807 del 10 de junio. Y solo en las últimas 2 semanas, el número de casos en la Fuerza Aérea casi se ha duplicado. El 15 de junio había 700 casos reportados, pero para el lunes esta cifra aumentó a 1.366. La pandemia del COVID-19 ha ayudado a que la migración irregular de centroamericanos y latinoamericanos se reduzca en más de un 76% en los Estados Unidos. Sin embargo, ante las economías bastante desgastadas, podría incrementar para los próximos meses. Estados Unidos dice estar preparado. Estados Unidos espera que el golpe económico en la región por la pandemia no cause un golpe migratorio en su frontera sur. Sí, lo estamos. Estamos atentos a eso. Estamos en conversaciones con países socios en todo el hemisferio sobre cómo podemos cooperar para crear empleos y oportunidades. El miércoles, un juez federal revocó la política de la administración Trump que prohibía la obtención de asilo en la frontera sur si el solicitante no lo hacía antes en un tercer país. Pese al revés, Hugo Rodríguez, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, defiende los acuerdos alcanzados en 2019 con países del Triángulo Norte. La mejor manera de pensar acerca de nuestra cooperación con Guatemala y con Honduras y El Salvador es nuestro deseo es que las personas que realmente necesitan apoyo de asilo puedan encontrarlo más cerca de casa. Entonces, lo que esta administración se ha centrado mucho es en desarrollar la capacidad en esos países para ofrecer ese apoyo en la región, de modo que el primer lugar donde encuentre ayuda no esté acá en la frontera de Estados Unidos, está en su vecindario y está más cerca de su hogar. Vamos con más información hasta el país vecino, México, porque se registró un ataque armado en un centro de rehabilitación de drogas, dejando más de 20 personas fallecidas. Félix Elorriaga nos comenta. Adelante, Félix. Hola, ¿qué tal, amigos de Canal 12 de El Salvador? Les saluda un servidor, Félix Elorriaga, desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Un ataque armado dentro de un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, provocó la muerte, desafortunadamente, a 24 hombres y 7 más resultaron heridos. Esto ya fue un informe oficial por parte de Pedro Alberto Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana Municipal. El funcionario explicó que un comando llegó al lugar, ubicado en la calle privada de Guanajuato, en la colonia Arandas, ingresó al inmueble y disparó a las personas que estaban en el centro de rehabilitación. Añadió que tras el ataque, ya el lugar se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Estatal y policías ministeriales. En tanto, las personas que resultaron lesionadas fueron ya trasladadas por ambulancias de la Cruz Roja para recibir atención médica. Bueno, pues así las cosas en el estado de Guanajuato. Yo les reporto desde Michoacán, estado vecino de Guanajuato, prácticamente 1 hora con 50 minutos de distancia desde la capital de Michoacán. Un servidor, Félix Elorriaga, para todos nuestros amigos de Canal 12 allá en El Salvador. Graciela Rajo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Félix, por la información desde México. Así la actualización acerca de este atentado que se registró en el Centro de Rehabilitación de Drogas. Finalizamos así nuestro bloque de noticias internacionales. Nos vemos más adelante. Y en más información de las últimas horas, las autoridades del Ministerio de Hacienda buscan combatir la evasión fiscal. Es por eso que este día presentaron varios avisos ante la Fiscalía General de la República. El periodista Ingmar Batres con el reporte. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. El Ministerio de Hacienda pretende recobrar parte de supuesta evasión de impuestos por parte de empresas. Solo hoy se presentaron 4 avisos ante la Fiscalía General de la República. El monto del que las empresas no habrían reportado al Estado asciende a más de 1.5 millones de dólares. De estos 4 avisos, 1 es para una persona natural, 3 son personas jurídicas, una de ellas es una asociación deportiva. Uno de los casos se refiere también a una compañía que vendía celulares, ¿verdad? Otro de los casos se refiere a la prestación de servicios que están relacionados con cable, internet, que se está presentando también este día.
Y por último, hay una agencia de seguridad que también va a ser ¿verdad?, investigada por la Fiscalía General de la República a fin de también de dilucidar si hubo existencia de algún delito. La evasión en total de los 4 casos, la presunta evasión se eleva a 1.6 millones, ¿verdad? Seguimos golpeando a los evasores, vamos a continuar con el plan antievasión que lanzamos el 3 de octubre. 2 de estas empresas también podrían ser investigadas por retener cuotas de los trabajadores. 2 de los casos hay retenciones de renta que fueron apropiadas indebidamente por por 2 de las empresas y están siendo denunciadas. Hemos visto tristemente cómo esta semana se ha anunciado que se condenaba a 4 años de cárcel a una exalcaldesa del occidente del país por retener y no enterar, valga la redundancia, las retenciones de renta a los empleados. No se pagaban al Ministerio de Hacienda, aun cuando ellos ya los habían entregado a la alcaldía municipal, y por este hecho fue condenado. Entonces, básicamente 2 de los avisos también vienen en ese mismo sentido. Hay un plan que está ejecutando el gobierno donde pretenden recuperar parte de lo evadido por empresas. Anualmente en el país se evaden entre 1.800 y 2.000 millones. Se pretende recuperar siempre en ese mismo año al menos el 30%. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Decenas de capturados dejó un operativo policial en el departamento de La Unión. En su mayoría son acusados de delitos sexuales. La Policía Nacional Civil de La Unión realizó un fuerte operativo denominado Impacto 2, en el cual los objetivos principales eran los acusados por el delito de violación. Se desarrolló lo que es el operativo Impacto 2 en contra de todas aquellas personas que han cometido delitos contra la libertad sexual aquí en el departamento de La Unión. Del total de 22 capturados, 20 son capturados por delitos contra la libertad sexual, entre estos agresión sexual en menor incapaz, violación agravada en menor incapaz. En total, pues al final son 20 agresores sexuales los capturados y uno por hurto y el otro por estafa. Luego de muchos meses de investigación, la Fiscalía generó las órdenes de captura para dar con el paradero de estos agresores sexuales. Cabe mencionar que en la mayoría de casos son parientes, vecinos o personas muy cercanas. Desde el mes de febrero que empezaron las investigaciones contra este tipo de personas, fue que hasta el día de ayer nos dieron las órdenes administrativas a los fiscales. ¿Las víctimas qué relación tienen con los victimarios? La mayor parte de las víctimas de delitos contra la libertad sexual pueden ser familiares, vecinos, conocidos. En raras ocasiones son sujetos desconocidos. Por ese motivo le pedimos a todas aquellas personas que tengan un familiar que esté siendo víctima, o ellas mismas estén siendo víctimas de una agresión sexual, que denuncien, porque en lo que refiere al Departamento de La Unión, la PNC de La Unión, sí le estamos dando seguimiento a todo este tipo de delitos. El llamado es para aquellas personas que están siendo víctimas o abusadas sexualmente para poner su denuncia en la PNC o en la Fiscalía General de la República. Y en más información, como parte de los programas de reordenamiento del centro de San Salvador que impulsa la municipalidad, se comenzó con la medición o marcación del corredor o paso peatonal como plan piloto en la calle Rubén Darío. Este busca ordenar el tránsito de personas y la ubicación de comerciantes en esta zona, así como permitir mayor flujo de vehículos, además reforzar el distanciamiento social, esto para reducir contagios de COVID-19. Y es que recordemos que esta zona, el centro de San Salvador, con el centro histórico, es de las que más flujo de personas tienen, y con esto se pretende disminuir que avance el contagio. Va a quedar el paso peatonal, ¿verdad? Y van a haber los 2 carriles para los automóviles, que ayudarían a la afluencia de las personas y ayudaría en el comercio informal. ¿Y de cuánto más o menos es el espacio peatonal? Estamos hablando que son casi como 3 metros. 3 metros.
Ya, y espera usted que se respete de todas partes. No, es que se tiene que respetar porque es una educación que no tenemos, pero a tal manera que tenemos que respetarlo, ¿verdad? Porque así los favorece a todos. No, a nosotros nos va a ayudar para que el comercio venga más gente a comprarnos, que se mueva más el comercio para nosotros. Más ordenado, que la gente venga y compre. Porque mire, con lo que hemos pasado ahorita no estamos... Bueno, y siguen los accidentes de tránsito, y es que en las últimas horas se registró un percance vial. Esto ocurrió sobre la carretera Panamericana en el sentido hacia Santa Ana. De acuerdo a la información, un conductor impactó su vehículo con una valla separadora de este lugar, esto tras presentar desperfectos mecánicos. Por fortuna, en ese caso no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales, y es que esta zona es bastante complicada, la carretera Panamericana en horas de la noche, y también la falta de iluminación es la que va hacia el occidente del país. Tenemos un resumen de las denuncias ciudadanas en la sección Hechos en tu comunidad. Los habitantes del cantón Potrerillos en Santo Tomás denuncian que la calle Los Hernández de esta localidad se encuentra ampliamente dañada, dificultando así la circulación por la zona. Piden al alcalde Efraín Cañas que acelere los trabajos, ya que llevan un mes con esta complicación. Residentes de la comunidad Vista Hermosa 1 de Soyapango solicitan apoyo al ministro de Obras Públicas para que realice trabajos de mitigación en la zona. Afirman que 21 casas están a punto de caer al río que linda con la comunidad Las Cañas. En la finca Aida Farrar, residencial Paraíso de la colonia Escalón, se reporta tubería aérea de aguas negras quebrada. Los residentes temen que se puede crear una cárcava debido a la época lluviosa. Piden a las autoridades correspondientes la reparación de esta antes de que colapse por completo. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Continuamos con más información que se genera al oriente del país. En el departamento de La Unión, aquí se decidió cerrar el mercado municipal por 7 días para prevenir contagios, la propagación del COVID-19. Y es que, de acuerdo a la información, en los últimos días se ha experimentado un aumento de casos sospechosos. Esta decisión del cierre es con base al Código Municipal, informaron las autoridades. Surge a raíz de tanto contagio que hay ahorita por COVID-19. Como municipio de La Unión tenemos ahorita 53 casos confirmados de COVID y seguimos a la alza. O sea, ahorita nosotros, tanto como alcaldía, como Comisión Municipal de Protección Civil, no nos podemos quedar de brazos cruzados. O sea, hay que hacer algo, hay que ver en qué podemos colaborar o en qué podemos hacer para poder tratar de bajar esos altos índices de contagio en cuanto a COVID. De una revolucionaria aplicación en el zoológico de Berlín, y es que pasear por este zoológico se ha vuelto más fácil desde que se empezó a utilizar allí la llamada tecnología Beacon. Conozcamos. Los gorilas no saben nada de teléfonos inteligentes ni de tecnología de punta, pero esta aplicación que junto a otro socio desarrolló el zoológico de Berlín sabe mucho sobre ellos, incluso cuándo van a comer. Activa el mapa del zoológico en tiempo real. Puede establecer rutas para caminar, alerta sobre el horario de alimentación. Con ella la gente puede adaptar su visita a lo que realmente le interesa, incluso de acuerdo al clima. El gerente de redes sociales, Tobias Grutter, explica la función tras bambalinas. Instalamos los llamados beacons en determinadas zonas de cautiverio. Son pequeños transmisores que envían una señal al teléfono cuando está activada la app y muestran información sobre los animales en las cercanías. Cada año más de 3 millones de personas de todo el mundo visitan el zoológico.
Queríamos brindarles la información que se halla en los letreros y que, por falta de espacio, no es posible escribir en más de 2 idiomas. Con esta aplicación, sin embargo, pueden obtenerla en, por ejemplo, ruso, italiano o francés. Ash Sudhakaran es un visitante de India que elogia esta tecnología. Es muy útil porque tienes la información en las manos. Creo que la tecnología de ahora ha progresado tanto que la gente necesita la información al alcance de sus dedos, en vez de un folleto o en una hoja de papel. Y eso facilita el conocer más sobre los 20.000 animales de 1.500 especies que alberga el zoológico alemán. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Comentarles que investigadores en Alemania han creado órganos humanos transparentes, utilizando una nueva tecnología que podría ser una forma de imprimir órganos tridimensionales para trasplantes. Este es un riñón transparente, creado por investigadores en Múnich. Y los científicos dicen que la tecnología subyacente podría allanar el camino para imprimir partes corporales tridimensionales para trasplantes. Somos los únicos en el mundo con la tecnología que crea un órgano humano completo, transparente, y los escanea con un láser en una solución celular singular. Eso significa que sabemos, en un órgano humano, dónde se encuentra cada célula, y luego podemos replicar lo mismo usando la tecnología de bioimpresión 3D, y se vuelve realmente como un órgano. Por lo tanto, creo que estamos mucho más cerca de generar un órgano humano. Erturk dice que hasta ahora los órganos impresos en 3D carecían de estructuras celulares detalladas, porque se basaban en imágenes de tomografía computarizada. Pero estos investigadores utilizan una solución para hacer que el órgano sea transparente antes de escanearlo. También podemos ver el tratamiento. Si hay un medicamento que se supone que trata el cáncer, debería matarlo, ¿verdad? Lo sé ahora porque podemos ver los medicamentos. Son medicamentos y si están o no justo encima de la célula cancerosa. El equipo planea comenzar creando un páncreas bioimpreso en los próximos 2 o 3 años. Los investigadores primero harán una prueba para ver si pueden sobrevivir con los órganos bioimpresos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a un corte y ya regresamos con más información. Vamos a más información con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Continuamos nuestro recorrido por el mundo. Los países centroamericanos han tenido un incremento de casos de COVID-19 en la última semana. Vamos a irnos hasta Honduras, donde se encuentra el periodista Johnny Quito, para actualizarnos lo que ha sucedido. Adelante, Johnny. ¿Qué tal, compañeros de nuestra hermana República del Salvador? Les saluda Johnny Ariel Quito en vivo desde Tegucigalpa, Honduras, para hacer una actualización de datos de casos de COVID-19 en el territorio nacional. Y es que el comunicado de SINAGER el día de ayer contabilizaba hasta la fecha 20.262 casos positivos, de los cuales se han recuperado 2.123 y lastimosamente esta noticia que no la queremos dar, pero se reportan 542 personas fallecidas. Se mantienen 471 graves y en cuidados intensivos se encuentran 57 personas en todos los centros asistenciales. Asimismo se encuentran estables 782 y se mantienen hospitalizados 1.310 en los diferentes triajes del país. Lastimosamente las noticias negativas pues no están a la orden del día, con las 542 personas que perdieron la vida. Y por supuesto, el día de ayer 739 personas pues dieron negativas y 704 dieron positiva, de los cuales el departamento de Cortés y Francisco Morazán han sido los más afectados. Este es nuestro contacto a esta hora. Regresamos con ustedes a los estudios principales de nuestra hermana República del Salvador. Muchas gracias, Johnny Quito, por la información desde Honduras. Mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos manifestó preocupación ante las claras violaciones a los derechos humanos que existen en los países latinoamericanos y Crimea. La periodista Celia Mendoza nos tiene el reporte completo. Celia, buenas tardes, la escuchamos.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó su reporte en torno a la situación que se vive en Venezuela, asegurando que la presencia de su equipo ha sido fundamental para recolectar este tipo de información después de que se firmara la Carta de Entendimiento de septiembre de 2019. Dentro de este análisis se explicó que han tenido la posibilidad también de visitar algunos centros penitenciarios y hacer evaluaciones importantes, agradeciendo este acceso, pero también reprochando a las autoridades en Venezuela acerca de la falta de avances en puntos fundamentales. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. En su intervención también se refirió al nuevo Consejo Nacional Electoral y la situación de partidos de oposición. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. El próximo reporte que estará entregando la alta comisionada para los derechos humanos acerca de Venezuela se dará el 15 de julio y tocará los temas de la independencia judicial, el acceso a la justicia, así como las posibles violaciones de derechos humanos en el arco minero en el Orinoco. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Celia, muchísimas gracias, muy detallado el informe y buenas tardes para ti. Vamos a pasar con más información porque la Alta Corte de Londres dictaminó el jueves que el gobierno británico reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en lugar de Nicolás Maduro, en caso para decidir quién administrará cerca de $2.000 millones en oro del país suramericano preservados en el Banco de Inglaterra. Los lingotes venezolanos se encuentran entre las 400.000 barras de oro resguardadas en las bóvedas del banco inglés, pero ha existido una disputa política en cuanto a quién puede disponer de ellos, si el Banco Central controlado por el presidente en disputa Nicolás Maduro o si debería de administrarlo Juan Guaidó, que tiene el respaldo del Parlamento Nacional y es reconocido por más de medio centenar de los gobiernos de la región y el mundo. Así las cosas en los países latinoamericanos. Ahora nos vamos a ir al otro lado del mundo para ver qué es lo que ocurre con el COVID-19. Japón reporta un incremento de casos. La capital japonesa ha confirmado 107 nuevos casos de coronavirus, el más alto desde principios de mayo, lo que genera preocupación por un posible resurgimiento de la enfermedad justo cuando las empresas vuelven a la normalidad. El gobernador de Tokio, Yoriko Koike, dijo a los periodistas el jueves que muchas de las infecciones recientes involucran a personas de entre 20 y 30 años y estaban vinculadas a establecimientos de vida nocturna. Instó a los trabajadores a tomar pruebas de virus de manera proactiva y tomar más medidas de seguridad y pidió a los residentes de la capital que se abstengan de visitar el distrito de vida nocturna y que sean cautelosos de propagar el virus. Los funcionarios del gobierno han reconocido que el número de casos está en aumento, pero enfatizan que muchos de ellos fueron diagnosticados debido a la ampliación de las pruebas entre los trabajadores en el distrito de entretenimiento nocturno de Tokio. Y mientras tanto, el presidente de Rusia, que goza de gran popularidad, podría quedarse en el gobierno hasta el año 2036. Esto luego que más del 76% de la población rusa votara a favor de una reforma a la Constitución. El presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a la nación el jueves después de que casi el 78% de los votantes en Rusia aprobaron enmiendas a la constitución del país que podrían verlo permanecer en el poder hasta 2036. En la votación de una semana que concluyó el miércoles, el 77.9% votó por los cambios y el 21.3% votó en contra. Con el 100% de los recintos contados para el jueves por la mañana, dijo la Comisión Electoral Central de Rusia. La participación superó el 64% según los funcionarios. Durante una reunión con miembros del Comité Patriótico de Poveda, Putin agradeció a los rusos por su apoyo y confianza. Los resultados de la votación en todo el país muestran que la gran mayoría de los ciudadanos rusos creen que podemos trabajar mejor, que el gobierno amplio, desde las autoridades locales hasta el presidente, tiene que hacer todo lo posible para satisfacer las altas expectativas de la gente, dijo Putin. Los números reportados reflejan el nivel más alto de apoyo electoral
para el presidente ruso en 10 años. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Finalizamos así nuestro recorrido a nivel internacional. Continúe informándose con Noticiero Hechos. Vamos a más información, vamos a actualizar los datos, los casos de COVID-19 a nivel mundial. Vamos a ver el comportamiento de esta enfermedad, cuál ha sido durante las últimas horas. Y es que de acuerdo a esta actualización, la última actualización del mapa o de los datos de la Universidad Hopkins fue a la 1:33 de esta tarde. ¿Qué dicen las estadísticas? Y es que a esta hora se contabilizan 10.776.482 casos confirmados a nivel mundial de COVID-19. Estados Unidos sigue encabezando la lista con más de 2 millones de contagios, 2.7 millones tiene Estados Unidos. Luego, le sigue Brasil con 1.4 millones de contagios de COVID-19, pero también tenemos a Rusia, que ha sobrepasado el 500.000, tenemos 660.000 casos, y está la India con 604.000, y luego está el Reino Unido, Perú, Chile, España y también Italia. Es la información que tenemos actualizada del mapa. También el punto de las personas fallecidas, tenemos 517.000 personas fallecidas. Estados Unidos también sigue encabezando con 128.000 fallecidos que tenemos en este momento, de acuerdo a los datos que se tienen. Así, parte de la actualización que se tiene a esta hora de la tarde del comportamiento del COVID-19. Vamos ahora a cambiar completamente de información. Vamos con el periodista Luis López, que les está dando cobertura a una conferencia de prensa de las autoridades de Cancillería, porque la información que se tiene a esta hora de la tarde es que se está recibiendo un donativo. Luis, adelante. 203.000 personas en inseguridad alimentaria. A la fecha, sin incluir presente donación de 10 millones, el PMA ha invertido $5.3 millones en la asistencia a 44.500 personas afectadas por la tormenta tropical Amanda y la COVID-19. Este apoyo ha sido y seguirá siendo posible gracias a las contribuciones de los países amigos de Alemania, Canadá, Estados Unidos e Italia. Nuestra prioridad es seguir movilizando recursos para proveer asistencia alimentaria a la mayor cantidad de personas posibles y asegurar que cada salvadoreño afectado por la doble emergencia cuente con alimento. Importante mencionar que toda esa asistencia está completamente coordinado, en coordinación a la mano con el gobierno de El Salvador. En particular, nuestros socios contrapartes han sido el Ministerio de Gobernación, el Sistema Nacional de Protección Civil, Casa Presidencial, y por el impacto de COVID también estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos de los medios de comunicación. Otra vez, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en medio de esta crisis que estamos viviendo, a dar buenas noticias. Amigo Andrew Stanhope, representante de la PBA, otra vez gracias. Gracias por unirte al mundo y volcar los ojos a nuestro país. Como dice el dicho, juntos nos mantenemos de pie y somos fuertes. Divididos somos débiles y caemos. En esta crisis mundial y en el caso de nuestro país, El Salvador, la peor crisis que hemos atravesado en nuestra historia, en ningún momento nos hemos visto solos. La comunidad internacional, a pesar de que en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, el COVID-19 les ha pegado y les ha pegado fuertes,
La comunidad internacional, gracias a las relaciones y a los vínculos establecidos por el presidente Nayib Bukele, hoy está y demuestra con hechos concretos que le apuesta a nuestro país. Solo para en el contexto del COVID-19 y de las tormentas tropicales, hemos recibido, el gobierno del presidente Bukele, más de 103 millones de dólares en cooperación. Esto ha sido gracias a la gestión de diferentes entidades de gobierno y en coordinación, obviamente, con Cancillería. Ahora, a esos 103 millones de dólares se une o se suma un donativo de 3 millones de dólares de fondos propios del Programa Mundial de Alimentación, el cual va a beneficiar, como ya lo dijo Andrew, a más de 11.500 familias, que se vieron extremadamente afectadas por los estragos causados por las tormentas tropicales de Amanda y Cristóbal, y que recibirán un apoyo en efectivo para cubrir las necesidades más básicas que cada ser humano necesita. Como ya lo dijo Andrew también, la iniciativa comenzará a ser ejecutada a partir de la próxima semana en Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután y San Miguel. El PMA ha beneficiado a más de 44,000 salvadoreños de los sectores más vulnerables, y por eso, en nombre del presidente Nayib Bukele, le quiero dar las gracias a usted y a nuestros socios más importantes y países amigos que en este momento se unen a esta contribución, como son los gobiernos de Canadá, Estados Unidos e Italia, los cuales han entregado el financiamiento para hacer posible esta ayuda a nuestros más necesitados. Sin duda, y lo reitero, esta es una ayuda y un compromiso de mundo hacia El Salvador, gracias a todas las gestiones que nuestro presidente Bukele ha establecido desde el primer día de sus mandatos. Y todos estos países se han convertido en nuestros socios estratégicos, porque creen en El Salvador, porque creen en nuestro gobierno, porque creen en el presidente Bukele y porque están dispuestos a tendernos la mano en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero expresar especialmente en nombre del presidente Bukele y de nuestro gobierno y de nuestra gente, nuestro más sincero agradecimiento a ti, Andrew, y al PMA por tu compromiso y por caminar hombro a hombro con nosotros en las buenas y en las malas. Que Dios nos bendiga a todos y muchísimas gracias. Pasamos en este momento al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Tatiana Iraeta de Canal 33. Buenas tardes, mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera, de las 11.500 familias que van a recibir este efectivo, si ya tienen destinado el monto y cómo va a ser distribuido, es decir, cómo se les va a hacer la entrega. Sí, el monto es, nosotros trabajamos a través de transferencias de efectivo y también utilizamos transferencia de cupones o de vouchers, así, de tipo gift card. En este caso son transferencias monetarias. El monto es $100 mensuales y es para cubrir 2 meses de requerimiento de necesidades. Entonces son $200 cubriendo 2 meses de necesidades básicas, principalmente alimentarias. Ok, y mi segunda pregunta no es relacionada al tema, pero es para la ministra, si nos puede ampliar un poco sobre la nueva entidad para administrar cooperación internacional que va a recibir el Estado, cómo va a funcionar, si nos puede ampliar un poco más acerca de este tema. Correcto. Lo que nosotros pretendemos, o sea, y digo nosotros porque este es un esfuerzo conjunto, obviamente, entre Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, es eficientar toda la colaboración que viene de todos nuestros países amigos. Entonces, no es que el Ministerio de Relaciones Exteriores pierde sus facultades y que se las sobrepasa a esta nueva agencia, sino que es un trabajo en coordinación a donde obviamente Cancillería, como representante del Estado ante los otros gobiernos, gestiona
¿verdad?, negocia lo que es prioritario dentro del marco de nuestro plan de desarrollo. Ahora esta Secretaría coordina y administra los recursos con todas las carteras de Estado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para centralizar y hacer transparente, como siempre ha sido, toda la gestión y estar seguros de que la gestión de que nosotros hagamos sea por un mecanismo ordenado y que responda a las necesidades de todos los otros ministerios. O sea, en vez de que cada ministerio esté solicitando su ayuda, ¿verdad?, o lo que necesita, sus prioridades se van a establecer ordenadamente, se van a ordenar y esta secretaría va a ser, o esta agencia, perdón, va a ser la encargada de administrar y darle seguimiento a todo este financiamiento, mientras que Cancillería sigue con su labor primordial de gestionar los fondos, de ser la contraparte frente a nuestros gobiernos amigos a través de sus cancillerías y de negociar ese financiamiento. Pero la administración ya se descentraliza a través de esa agencia de cooperación que va a ser directamente manejada por la Presidencia de la República, pero obviamente en estrechísima colaboración con Cancillería. Continuamos con Luis López de Canal 12. Sí, muy buenas tardes. Quisiera conocer para el representante del PMA, bueno, también para la canciller, si ya tienen el registro de beneficiarios y cuál ha sido el criterio para escoger, digamos, a las personas o a las familias, más bien dicho, que van a salir beneficiadas con este programa. Y también cuáles son las perspectivas que ven usted a futuro sobre la seguridad alimentaria en nuestro país, tomando en cuenta, bueno, las tormentas, las afectaciones de la tormenta, la pandemia y también los problemas que ya se tenían antes de estas dos situaciones. Sí, muchas gracias. Sí, habíamos terminado justamente antes de COVID, a finales de febrero, principios de marzo, una evaluación de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional y identificamos, fue una evaluación hecha en coordinación conjuntamente con el gobierno y ya tenemos identificado dónde están las poblaciones que estaban en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. El impacto de la tormenta tropical Amanda identificamos a través de una evaluación rápida que impactó a 79 municipios, más que los otros. Entonces, esos son los 79 municipios que están como prioridad 1 para asistir. Y justo en ese momento estamos en el proceso de focalización, en coordinación con el gobierno, para verificar que las poblaciones que han asistido el gobierno, para que llegamos y llenemos la brecha. Entonces, nosotros simplemente estamos llenando la brecha entre la asistencia principal que está proporcionando el gobierno, identificando y cruzando esa lista de beneficiarios para asegurar que llegamos a estos que no han recibido. Entonces, esta es la metodología de focalizar. Y estamos en este proceso y ya listo para arrancar la otra semana. Bien, cerramos el espacio de preguntas con Baltasar Ventura de Así es mi gente, Washington. Gracias, buenas tardes. Conocer quién maneja estos fondos y si además, como PMA, es, digamos, la estrategia que van a usar es con la gente que ustedes, como PMA, han trabajado en el país, que sabemos tienen años de estar trabajando a través del programa de alimentos, unos con El Salvador, si es en base a los censos que ustedes tienen de la población. Esa es una pregunta. Y la otra que hacía, como la diáspora, pues estamos en contacto y todo eso, consultar si las embajadas, los consulados no están trabajando en los Estados Unidos o en el mundo, porque se nos decía de que han acudido a validar pasaportes porque se han vencido, pero están cerradas las sedes. Bueno, como PMA llevamos más de 45 años aquí en El Salvador. Tenemos un convenio, digamos, un marco de cooperación general que hemos tenido por más de 45 años con el gobierno. Entonces, está establecido los mecanismos de cómo nosotros recibimos los fondos, que son provenientes de cooperantes, principalmente nuestro cooperante más grande a nivel mundial, es justo los Estados Unidos. El año pasado donaba más de $3,000 millones a las operaciones globales del PMA.
Nosotros la recibimos en coordinación con nuestros contrapartes y socios del gobierno, principalmente en el tema de emergencia es el Ministerio de Gobernación y el Sistema de Protección Civil, y de ahí se identifica las poblaciones y se implementa directamente junto con el gobierno, como hemos hecho en la primera asistencia por COVID en marzo y abril, o también se utiliza ONGs socios. En este caso estamos ya para firmar e implementar una parte de la población va a ser con Save the Children, por ejemplo. Trabajamos mucho con UDUCO y varios ONGs socios, Visión Mundial es otro. Entonces, esta es la manera que implementamos ya para llegar a los beneficiarios ya en el campo. En cuanto a nuestras representaciones diplomáticas y consulares, nosotros tenemos que acatar las regulaciones y lo estipulado por cada uno de los países a donde nosotros tenemos representaciones diplomáticas y consulados, y cada uno de los estados, en cuanto a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen diferentes regulaciones. Si el país está abierto, nuestro consulado y nuestra embajada están abiertas. Si el estado, en cuanto a los Estados Unidos, está cerrado, todavía no existe, o sea, la facilidad de libre regulación, y hay todavía procedimientos de cuarentena, entonces nuestros consulados tienen que respetar y obedecer esas regulaciones. No obstante, nuestros consulados, nuestras representaciones diplomáticas se han mantenido en constante contacto con toda nuestra población y con toda nuestra diáspora que vive en más de 82 países del mundo y en los Estados Unidos. Y hemos seguido no solo renovando pasaportes en situaciones extremas, porque hay gente que hasta a mí me ha llamado y me dice, mira, señora canciller, estoy en un gran apuro porque se me vence mi pasaporte en septiembre. Bueno, un día a la vez, ¿verdad? Pero en situaciones de emergencia, nuestros consulados sí han prestado no solo ese tipo de apoyo, sino que han estado en constante comunicación y cercanía con nuestras poblaciones, apoyándolos en lo que sea necesario. O sea, nosotros hemos dado alimentación a personas, hemos brindado medicamentos y alojamiento a todos nuestros connacionales, especialmente a los que se han quedado parados en diferentes países del mundo, pero también a nuestra diáspora y a otras personas que por la situación de crisis actual que vivimos a nivel mundial, ha pasado a un estado de vulnerabilidad. Y les doy un ejemplo. Una familia en República Dominicana concretamente, o sea, perdió su trabajo y fueron a buscar asilo a la embajada. Ellos entraron, 2 niños, obviamente los dejamos permanecer ahí. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que hace 3 semanas la madre, y ninguno de nuestros funcionarios sabía, la madre dio a luz en nuestra embajada. Entonces se dan todo tipo de casos, o sea, hasta esos casos extremos, obviamente. Cuando nos dimos cuenta de que la señora estaba dando a luz, se la llevó a un hospital, ella está muy bien, su hijo está muy bien, pero desde esas condiciones hasta otros servicios consulares y constante comunicación, alimentación y alojamiento para todas esas personas, no solo varadas, sino que han caído en estado de vulnerabilidad por la crisis económica que vive el mundo en estos momentos. Pero para volver a reiterar, nosotros tenemos que acatar las regulaciones de los países amigos y también de los diferentes estados en cuanto a precauciones o limitaciones de movilidad que ellos tienen o de apertura de negocios. O sea, nosotros no podemos abrir al público en general nuestro consulado cuando en el país o en cualquier estado de Estados Unidos existe el régimen de cuarentena. Y en ese caso, ¿qué nacionalidad es el bebé? Salvadoreño y dominicano. Quería añadir a la primera pregunta, olvidé mencionar, en todas las acciones en el sector de seguridad alimentaria y nutricional, ese sector la coordinamos junto con nuestras agencias hermanas, con el FAO y con UNICEF. Entonces es muy importante porque también implementamos conjuntamente con esas agencias de Naciones Unidas. Bien, de esta forma concluye la conferencia de prensa. Agradecemos al representante del PMA este valioso tiempo.
Bueno, aparte de la conferencia de prensa que han brindado las autoridades de Cancillería, ha concluido en este momento de qué se trataba, y es que las autoridades de gobierno han recibido en este caso un donativo de $3 millones por parte del Programa Mundial de Alimentos PMA. Estos recursos van a beneficiar a 11.500 hogares afectados por las tormentas Amanda y Cristóbal. Y con esta información nosotros finalizamos la emisión de esta tarde, de este día jueves. Queda usted debidamente informado. Vamos con Célida. Gracias, Raúl. Siempre es un gusto compartir este espacio de Noticiero Hechos con lo más destacado, lo que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional. Nos vamos a despedir con esta recomendación. Ya la han hecho las autoridades sanitarias. Cuide su salud, lave constantemente sus manos, evite salir. Si no es necesario, mejor no salga. Y si va a salir, siempre lleve su mascarilla. Es la única forma que tenemos para evitar más contagios de COVID-19. Será hasta mañana con más noticias. Que tenga feliz tarde. Buenas tardes.